Muchos de ustedes podrían volver o hacer sus serums o por último trabajar en forma definitiva en muchas regiones diferentes que las de Arequipa y debemos saber reconocer estas enfermedades. Si la delegada me confirma si están viendo la pantalla y me escuchan bien para continuar. Sí, doctor, buenas tardes. Sí se le escucha bien y se ven las diapositivas. Listo. Todas estas enfermedades vamos a tener que distinguirlas. Es muy complicado distinguir unas de otras clínicamente. Todas ellas son muy parecidas, tienen un cuadro clínico muy similar, ¿no? Pero hay algunos detalles que nos van a permitir reconocer unas de otras. También, bueno, hacer el diagnóstico clínico, que es un poco difícil y que nos puede permitir diferenciar estas enfermedades y reconocer las medidas preventivas, que es una de las cosas más importantes para evitar estas infecciones. Las enfermedades metaxémicas son enfermedades que se transmiten a través de un vector, a través de un mosquito, en este caso, ¿no? Entonces, es una enfermedad que ocurre cuando un agente, que es un virus o un parásito, como en el caso de la malaria, se transmite por la picadura de un insecto, ¿no? Denominado vector. ¿Quiénes actúan en esta enfermedad? Pues el hospedero, que es la persona que se va a enfermar, el invertebrado, el vector, que es el mosquito, que va a propagar la enfermedad, y el agente biológico, que es el virus, ¿no? o el parásito. Entonces tenemos acá dos tipos de vectores. Uno, Aedes aegypti, que es un microbio, es un vector, es un mosquito alargado, de patas muy largas, ¿no? Que transmite dengue, fiebre amarilla, zika y chikungunya, ¿no? Estas cuatro enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito y en cambio malaria es transmitido por anófeles, ¿no? Aedes aegypti tiene una gran particularidad: pica durante el día y anófeles pica en la noche, ¿no? Entonces, recuerden, Aedes aegypti en el día y en la noche malaria. Entonces, en el día, si nos pica un insecto, podemos contagiarnos de estas enfermedades, mientras que en la noche, ¿no? es por la malaria. Miren esto, cómo es que, en qué áreas están presentes estas enfermedades. La fiebre amarilla es básicamente una enfermedad de la selva. El dengue puede haber en la selva, pero también está en zonas urbanas o periurbanas. Por ejemplo, hay dengue en Lima, ha habido, en Ica, ¿no? Malaria también tiene un carácter rural o periurbano. Zika, chikungunya generalmente son en la selva, en el norte. La altura en la cual pueden sobrevivir estos, pueden transmitir el vector puede transmitir la enfermedad, se da cuando está por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, Aedes aegypti, que transmite fiebre, dengue amarilla, dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya, puede vivir hasta los 2.200. En cambio, anófeles, ¿no? por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, ya no puede sobrevivir. Le falta oxígeno y entonces hay unas zonas en las cuales no puede haber malaria. Por ejemplo, aquí en Arequipa, que estamos a 2.400, no puede haber ni malaria, no puede haber, en forma autóctona digo, ¿no? estas otras enfermedades transmitidas por Aedes, porque estos vectores no sobreviven a la altura de acá. Pero en toda la costa del Perú, ¿no? Desde Tacna hasta Piura, hasta Tumbes, pues ahí, ¿no? se puede transmitir la enfermedad, ¿no? Y recuerden que el Perú está dividido por la cordillera, ¿no? en los Andes, y detrás de la cordillera hay también, no es tanta la altura. Entonces, por ejemplo, en Bagua, San Martín, ¿no? son lugares que no tienen una altura superior a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto, estas enfermedades se pueden presentar. Si uno ve aquí, Bagua, San Martín, está presente en casi todos los sitios, Loreto, dengue, malaria, y en Loreto, en Ucayali, ¿no? Hay malaria en La Libertad, hay malaria en Jaén y en Lambayeque. Entonces es importante que reconozcamos los lugares en los cuales hay estas enfermedades, ¿no?
Acá vemos, ¿no?, la zona de dengue, la zona endémica, ¿no?, en la selva, ¿no?, la fiebre amarilla que ocupa la región del centro, ¿no?, y Zika que ha ido por brotes en diferentes lugares, ¿no?, principalmente en la selva y en el norte del Perú. Estos son los casos que siempre se presentan de dengue y llega una determinada semana epidemiológica que comienzan a haber cuadros de dengue, ¿no?, todos los años. El año pasado también, a pesar de la epidemia del coronavirus, ha habido primero atacó el coronavirus en marzo, abril, y se dio la primera ola del coronavirus en Loreto y apareció dengue, ¿no? Entonces hay una coexistencia de dengue y coronavirus, y el cuadro clínico a veces puede simular uno u otro. Entonces el vector, es importante reconocer, ¿no?, estas características del vector. Aedes aegypti tiene una distribución cosmopolita, es un zancudo que tiene las patas muy largas y delgadas. Las hembras son las que transmiten la enfermedad porque son las que pican y son las que se alimentan de sangre, mientras que los machos solo se alimentan de polen, ¿no?, y son más pequeñitos. Entonces, los machos son fitófagos y las hembras son hematófagas. Estas larvas, estos mosquitos tienen un diferente estadio, ¿no? Una pareja de ellos pueden poner entre 5.000 a 10.000 huevos y luego pasan por unos estadios ¿no?, una larva, ¿no?, luego el estadio de la pupa y por último el adulto, ¿no? En estos estadios larvarios, ¿no?, el insecto así como si fuera un snorkel, ¿no?, respira a través de un tubo, ¿no?, que le lleva oxígeno y lo que permite que esta larva se convierta en una pupa, ¿no?, y después emerja como un mosquito. Necesita básicamente una condición que es agua estancada. Poca cantidad de agua y que esté estancada, ¿no? En una pequeña cantidad de agua pueden poner sus huevos y si está en remanso, pues pueden atravesar pues todos estos estadios entre unos 7 a 10 días y de esos huevos que se ponen, pues lógicamente van a salir la cantidad de mosquitos, ¿no? Como les decía, las hembras son las que son las portadoras o las que transmiten la enfermedad, ¿no? Aedes pica en las primeras horas de la mañana y al momento de oscurecerse también. Son muy silenciosos en el ataque. No, se acercan, te pican y tú cuando estás dándote cuenta ya el insecto te ha picado. Te introducen primero la lanceta, ¿no?, y te introducen un poquito de anestésico, de tal manera que tú no te das cuenta. Cuando ya te ha sacado la sangrecita recién, lo tratas de espantar, ¿no?, pero este animal tiene una gran capacidad de reacción, ¿no?, ante el palmoteo o tratar de golpearlos. Difícilmente lo puedes eliminar o matar, ¿no?, de un palmazo. Y son muy persistentes al momento de picar, ¿no? Bueno, son pues molestosos, ¿no? Los huevos son puestos en paquetes, 25 a 100 huevos en cada ovipostura, y esto se expone en la superficie, ¿no?, la interfaz entre el agua y el aire, ¿no? Y el agua tiene que estar, como les digo, estancada, ¿no?, y con bajo contenido de material orgánico, de sales, un agua dulce. Hay dos tipos de Aedes, ¿no? Uno, el más conocido, que es Aedes aegypti, que vive en las zonas tropicales, ¿no? Usa mucho agua estancada y tiene un comportamiento doméstico, se puede introducir hasta las casas, a las regiones periurbanas. Y Aedes albopticus, ¿no?, que más bien vive en una zona templada o incluso una zona fría, no una zona tropical, ¿no?, y es más rural, no es tanto doméstico, ¿no? Y si bien necesitan ambos agua estancada, Aedes albopticus puede depositar los huevos en pequeños depósitos de agua, como en la parte
posterior de una chapita, de una tapa de botella, pues en ese pedacito, en esa cantidad que entrarán pues 4 o 3 mililitros de agua, pues ahí ponen sus huevitos. ¿Qué virus transmiten estos? Es de Aedes, ¿no? Aedes ahí transmite el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el Zika y de chikungunya. Estos virus todos tienen la misma característica, al igual que el coronavirus, son virus ARN de una sola cadena, son monocatenarios. Esto hace que este microbio no se pueda, tiene muchas mutaciones uno, como el virus del COVID, ¿no? Pero no generan una inmunidad de por vida, es una inmunidad temporal, ¿no? El virus del dengue, fiebre amarilla y Zika son flavivirus, mientras que el virus de chikungunya es un togavirus. El virus del dengue tiene 4 serotipos, ¿no? Del 1 al 4, y estos tienen un diferente comportamiento. El más terrible es el virus tipo 2, dengue tipo 2, y no generan reacción inmunológica cruzada, es decir, que no te generan defensas. Si eres picado y te transmiten el virus del dengue tipo 1, pues al próximo año, la próxima vez que vas a la región esta, te puede volver a dar dengue por el tipo 2, o por el tipo 3, o por el tipo 4. Es más, los anticuerpos contra el dengue 1, 2 o 3, el que sea, no hace que el cuadro sea más leve si es que te da por una segunda, tercera o cuarta vez, ¿no? Incluso las personas que han tenido dengue por uno de los virus y ya tienen anticuerpos contra el dengue y son picados otra vez por Aedes y nuevamente te da el dengue pero por otro serotipo, tienen incluso cuadros moderados. Sí te generan anticuerpos contra el mismo serotipo. Te da una infección por dengue tipo 1 y el próximo año te vuelve a picar el mosquito y está circulando el virus del dengue 1, pues no te va a dar un cuadro muy claro, de repente asintomático, ¿no? Pero si en esa otra oportunidad está circulando el otro serotipo, te puede dar una enfermedad incluso más severa que la anterior, ¿no? Entonces, genera anticuerpos solo contra su serotipo, pero no contra los otros serotipos. El virus del dengue tiene una característica que en unas fases, 3 fases de la infección: una fase febril, ¿no?, que la vamos a repasar, una fase crítica, el paciente o vive y se les recupera, o puede ir a un dengue hemorrágico, un shock por dengue y morir, y luego la recuperación completa, ¿no? El virus de la fiebre amarilla está dividido, al igual que el virus del dengue, en 3 serotipos, pero bueno, en realidad son 2, el 1 y el 2, pero el 2 se divide en 2A y 2B, ¿no? El 1 y el 2A están en el África, no hay casos de este virus en el Perú, pero el tipo 2B sí está en América del Sur, ¿no?, en todas las regiones que hemos visto que estaban en el mapa del Perú. Igual que el virus del dengue o la infección por el dengue, la fiebre amarilla también tiene 3 fases, ¿no? Tiene unos nombres especiales: la fase de infección, de remisión y de intoxicación, ¿no? Entonces, una fase de infección, la cual va remitiendo; una fase de intoxicación, cuando empeoras, incluso puedes llevar a la muerte. El cuadro clínico tienen síntomas muy comunes estos microbios, ¿no? O sea, dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, todos tienen como característica principal, si nos vemos aquí en este diagrama, ven la intersección de todos, ¿no? Y todos tienen lo mismo: fiebre, dolores articulares, dolor muscular y dolor de cabeza, ¿no? Fiebre, artralgias, mialgias y cefalea. Eso es lo que caracteriza a estas metaxénicas, ¿no?
una persona te vas a la selva y a los pocos días comienzas a tener fiebre, malestar general, dolor articular, dolor de cabeza, puede ser una de estas enfermedades, ¿no? Cualquiera de ellas. Por eso esa fase inicial, esa fase gripal, que en este cuadro de las enfermedades metaxénicas, son indistinguibles, ¿no? Incluso con el COVID. El COVID también te da fiebre, dolores musculares, dolores articulares, ¿no? Dolor de cabeza. Entonces, ¿no? Si en esas zonas el cuadro es poco definido. Pero conforme va pasando los días, las enfermedades van tomando cada quien su particularidad. Por ejemplo, en el dengue, que es una de las enfermedades más terribles, existe una inyección conjuntival, pero sin secreción, los ojos rojos sin secreción, ganglios, adenopatías cervicales y un dolor lumbar terrible que los argentinos le llaman fiebre quebrantahuesos, porque es un dolor muscular, ¿no? Y un dolor en las articulaciones de la región lumbar sumamente severo. Entonces, eso es característico del dengue, no está en las otras enfermedades, ¿no? Comparte el dengue con Zika el dolor ocular. Ambos tienen, les duele un dolor penetrante, lancinante en el ojo, ¿no? Ambos pueden tener un rash, una erupción maculopapular. Incluso en el dengue puede haber un primer rash que respeta palmas y plantas y después la enfermedad cede y regresa nuevamente la fiebre, por eso la fiebre bifásica, y puede reaparecer el rash. Tanto Zika como dengue, ¿no? Se han reportado casos de síndrome Guillain-Barré en estos dos. ¿Qué es característico de chikungunya, por ejemplo? La presencia de artralgias. Lo que más caracteriza al chikungunya es el dolor articular. El paciente viene doblado en 4 porque no puede estar totalmente en extensión porque le duele. Entonces, flexionadito, ¿no? Encorvado, así viene el paciente, por mucho dolor muscular y mucho dolor articular. Estas artralgias pueden ser a veces simplemente en forma aguda, y hay veces que quedan pacientes con el tenido de chikungunya y les da este dolor articular mucho tiempo. Generalmente las personas adultas y mujeres quedan con dolores articulares y limitación articular después de que les dio la chikungunya. Así como hay un COVID largo, long COVID, hay una long chikungunya persistente, como una secuela. Tanto el dengue como la fiebre amarilla, ¿no?, dan un cuadro hemorrágico por compromiso hepático, ¿no? Entonces, en casos severos del dengue dan un cuadro dengue hemorrágico y shock por dengue, y en la fiebre amarilla también puede haber un cuadro hemorrágico. Ambos tienen fiebre bifásica. Aparece fiebre, el malestar, los síntomas gripales, desaparecen nuestros síntomas en una fase de remisión, como que el paciente se siente bien y después regresa. Y en eso que regresa, ¿no?, en el dengue al menos, se pone muy mal. Hay signos de gravedad, signos de alarma, porque cuando reaparece la fiebre en el dengue puede ser muy grave, puede llevar a la muerte, ¿no? Es más o menos al 7º, 8º día. Por eso en la selva, el doctor Celis, que es un especialista en dengue, un epidemiólogo y también en COVID, él decía, no habíamos aprendido nada del dengue, porque al inicio en el dengue solamente hay que dar analgésico, antiinflamatorio, ¿no?, y después esperar a la semana a ver qué pasa. Unos se curan con eso y otros cuando regresa pues se ponen mal. Igual que en el COVID. La primera semana, los primeros días simplemente hay que observarlos, darles un medicamento para la fiebre, controlar la saturación, y luego de la semana ahí vemos si se complicó o no. Entonces, ese cuadro bifásico se presenta en el dengue, ese cuadro bifásico se presenta en la fiebre amarilla. Ambos tienen el signo de Fayet, ¿no?, en el cual el paciente tiene fiebre muy alta sin taquicardia, ¿no? Ese es el signo de Fayet, propio de dengue, propio de fiebre amarilla. En la fiebre amarilla el paciente es un cuadro de hepatitis tóxica severa,
paciente es monihistérico, con falla multiorgánica, con náuseas, con vómitos, con daño renal, albuminuria. Un cuadro severo de fiebre amarilla. Y el cuadro de Zika, que es lo que la caracteriza, ¿no? Hay un Zika congénito que el paciente le dio a la madre Zika y el niño nace, y al momento de nacer encontramos una microcefalia, encontramos uveitis. Pero la persona que tiene el caso, no en forma secundaria o por transmisión congénita, ¿no? Puede tener conjuntivitis, o sea, tiene fiebre, dolor articular, mialgias y también conjuntivitis, ¿no? Aparte de dolor ocular y rash. Entonces, este cuadrito nos dice las cosas comunes, en general, de las 4 enfermedades, otra de solamente entre ellas, como dengue y zika, que tienen algunas cosas en común, zika y chikungunya, fiebre amarilla y dengue, para que veamos que casi todos estos virus se comportan igual, ¿no? Se comportan muy, muy igual. Ahora vamos a ir por partes para que nos quede una idea más clara, ¿no? El dengue se clasifica clínicamente, un dengue sin signos de alarma, que es un cuadro leve, ¿no? Que puede durar 4 o 5 días. La mayoría de la gente tiene este problema, ¿no? Cursa con este cuadro. Un dengue con signos de alarma, que hay que estar detrás de ellos, reconocerlos, para que no lleguemos al tercer estadio, que es un dengue grave. Entonces, el espectro clínico del dengue es muy amplio, desde cuadros asintomáticos, oligosintomáticos, leves, moderados o severos. Como les decía, tiene 3 fases. Una fase febril, una fase crítica, en la cual después de que cayó la fiebre, el paciente incluso lucía mejor y regresa a los 7 días peor, con otra vez fiebre y los signos de alarma que hay que buscarlos, identificarlos, ¿no? Y ahí tienes 2 caminos, o te recuperas, lo más probable, o haces un shock por dengue o un dengue hemorrágico y puedes fallecer. La fase febril, o el dengue clásico, mucha gente sobrevive a él, dura unos 5, entre 1 y 5 días, haces fiebre muy alta, el periodo de incubación es también 1 a 7 días, ¿no? El paciente tiene como un cuadro respiratorio alto, inflamación de la garganta, congestión nasal, tos ligera, como un cuadro de una gripe, como el COVID también que da lo mismo, dolor de garganta, tiene un dolor frontal, un dolor retroorbitario, ¿no? Pero lo que caracteriza es el dolor de la espalda, ¿no? Como dicen, la espalda rota, ¿no? O la fiebre quebrantahuesos, ¿no? Al paciente le duele demasiado la espalda. Respiran y les duele. Hacen un movimiento y hay un dolor intenso, ¿no? Y aparece un rash, que es un exantema macular generalizado, transitorio, que respeta las palmas, las plantas de los pies. Hay el signo de Fayette, el paciente está con 40, 41.1, como dice, de temperatura, y el pulso es normal, porque habitualmente cuando uno tiene fiebre hay taquicardia, pero acá no, hay signo de Fayette. Y el antecedente de un viaje a la zona endémica nos hace el diagnóstico, ¿no? Ahora, si estamos en una zona endémica, hay que sospechar en él. Pasan 2 días, el paciente 3 o 4 días, muchos quedan ahí, se les pasa su pseudogripe, por decirles así, y luego de una defervescencia de unos 2 a 3 días, reaparece la fiebre. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? A ver, porque está regresando la enfermedad y en ese momento reaparece un segundo exantema maculopapular morbiliforme, sin, que no ataca palmas y plantas. Puede aparecer la adenopatía, este es el rash, ¿no? En Lima hubo una epidemia de dengue en el 2005, y viene después la fase crítica. Entonces, ¿cómo saber quién se va a complicar? Haciendo el símil con el coronavirus, el paciente está con síntomas respiratorios altos, después de unos días empeora, la fiebre empeora, la saturación comienza a bajar, la agitación, esos son los síntomas de alarma, los signos de alarma en el COVID, los signos de alarma en el dengue son dolor abdominal intenso, porque hay compromiso hepático, el hígado crece, entonces hay vómito, hepatomegalia, dolor abdominal, ¿no? Entonces, clínicamente el paciente va a venir con fiebre, el rash y mucho dolor de barriga, ¿no? Vómitos, se palpa el hígado grande. Le tomas la presión, hay hipotensión.
El paciente está deshidratado, entonces hay un aumento del hematocrito por hemoconcentración. ¿Dónde se ha ido el líquido? Se ha ido a la pleura, hay derrame pleural, se ha ido a los pulmones, se ha ido al estómago, al abdomen, entonces hay ascitis. Ahí está el líquido, hay una mala perfusión, ¿no? Y el paciente tiene compromiso, ¿no?, de las plaquetas, por un daño directo hacia las plaquetas o un daño directo a la médula. Y esta plaquetopenia más el daño del hígado, la hepatomegalia, comienza a presentar sangrado mucocutáneo. Entonces, el paciente estuvo con un cuadro de fiebre, mejoró, reapareció la fiebre y regresa con dolor abdominal, sangrado en la piel, ¿no?, sangrado al cepillarse los dientes, vómitos, ¿no? Le tomas la presión baja, haces una placa de tórax, hay un derrame pleural, hay ascitis, hay hepatomegalia. Esos son los signos de alarma. ¿Y cuáles son, pues, los signos de shock? Taquicardia, que recuerden que el paciente tenía fiebre y no tenía taquicardia, ahora sí tiene taquicardia. Hay compromiso renal, hay oliguria, por la hipoperfusión el riñón se sacrifica y deja de filtrar la orina, entonces hay oliguria. Y hay acortamiento de la presión arterial diferencial, menos de 20 milímetros, ¿no? Entonces, en vez de tener 110-80, por ejemplo, 110-70, el paciente tiene 80-50, menos incluso 70-50, 60-40 de presión arterial. Cada vez la presión va disminuyendo. Y un signo tardío, ya cuando el paciente está chocado, es que ya el pulso es muy débil y hay hipotensión, pero el paciente viene con compromiso de la conciencia. Ya viene estuporoso o en coma, es un signo tardío, ¿no? Hipotensión marcada, pulso débil y filiforme, y compromiso de conciencia, es un paciente que está en shock severo. Miren cómo es el relleno capilar. El relleno capilar, 2 segundos es normal, menos de 2 segundos, acá es mucho más. Tanto así que permite tomarse una foto y no se borra. Hay el signo del torniquete, ¿no? Recordemos que hay plaquetopenia, ¿no? Entonces, miren, tomamos la presión arterial, anotamos la presión arterial sistólica y la diastólica, ¿no?, y encontramos un punto medio de esa presión, ¿no? Y, por ejemplo, tiene 100-60, por decirle. Entonces, el intermedio es 80. Y lo dejamos ahí insuflado en 80, ¿no?, durante 5 minutos. Le quitamos el manguito y cuando sacamos el manguito han aparecido petequias. Más de 20 petequias por pulgada cuadrada, que es 6.25 centímetros. Entonces, hacemos un cuadradito de 6.25 por 6.25 y contamos los números de petequias que han aparecido. Si son más de 20, es la prueba del torniquete positivo. Repito, se toma la presión arterial, la sistólica y la diastólica, se encuentra el punto medio entre ellos, 5 minutos se deja el tensiómetro ahí y luego vemos el número de plaquetas, más de 20 por pulgada cuadrada. Acá vemos el derrame pleural, ¿no? Y el dengue más grave, como les decía, es el dengue producido por el serotipo 2. Este serotipo 2, un cuadro de shock rápido. El paciente tiene los síntomas o los signos, ¿no?, de un dengue 4 o 5 días anteriores, ha estado, y luego viene al hospital con mucho dolor abdominal, hepatomegalia, hipotensión. Le vas a tomar la presión y tiene hipotensión, pulso filiforme, compromiso de conciencia. Hay hemorragias por todo lado, el signo del torniquete positivo. Cuando vemos cómo está, qué órganos están comprometidos, vemos que el hígado está totalmente comprometido, tiene una TGO elevada por encima de 1000, ¿no?, así como las hepatitis, se elevan muy alto. Alteración del nivel de la conciencia, como un test de Glasgow. Vemos el daño cardíaco, daño renal, oliguria, hipotensión. En el examen vamos a encontrar leucopenia y plaquetopenia, ¿no? Lo mismo que pasa, pues, como es un virus, igual que el coronavirus, produce leucopenia y plaquetopenia. ¿Por qué? Por destrucción, ¿no?, directo de los
leucocitos porque tratan de defendernos y mueren en la batalla, entonces hay leucopenia, o también porque se inhiben, ¿no?, a los progenitores celulares en la médula ósea. Por eso hay leucopenia. ¿Por qué plaquetopenia? ¿No? Que recordemos, es un signo de alarma, signo de torniquete positivo, plaquetopenia, es un signo de alarma. Por una infección directa al megacariocito, por destrucción directa a la plaqueta, o por una disminución en la producción. O sea, disminuye la producción de los megacariocitos, los pocos megacariocitos que hay se dañan por la infección y cuando ya se forma la plaqueta se destruye. Entonces, la destrucción plaquetaria, ¿no?, o la plaquetopenia está a todo nivel, ¿no?, en su progenitor celular, que se destruye, ¿no?, que disminuye su producción, y cuando se produce la plaqueta también hay un daño directo a la plaqueta. Entonces hay plaquetopenia a todo nivel. Luego viene la fase de recuperación. Si el paciente sale del shock, se recupera en unas 24 o 48 horas, es el periodo crítico, ¿no? Luego viene este periodo de recuperación, 1 o 2 días después, comienzan a reabsorberse los líquidos. El organismo va autolimitando la enfermedad, va disminuyendo el edema, disminuyendo la citis, el derrame pleural, ¿no?, y aparece algo que llama la atención, que es prurito. Comienza a haber infiltrado eosinofílico, entonces el paciente comienza a tener prurito generalizado. El hematocrito que estaba elevado, ¿no?, por una concentración, comienza a diluirse, a disminuir, porque el líquido se comienza a reabsorber. Las plaquetas comienzan a subir por encima de 50.000, ya nos dejan de preocupar, incluso podemos pensar en el alta cuando están entre 50.000, 100.000 o más, y aparece un exantema, tercera erupción en la piel. El paciente está totalmente rojo con su rash y comienzan a aparecer islas blancas, o sea, placas blanquecinas, ¿no?, islas blancas en un mar rojo. Muy bien. El diagnóstico es clínico, básicamente, ¿no? Depende si el paciente tiene el antecedente de haber viajado a esa zona endémica, el cuadro como lo hemos descrito, ¿no? Y los primeros días no hay serología, ¿no? Es igual que en el COVID, no hay serología, IgG, IgM va a salir negativo, no significa que no tengas el dengue, ¿no? El cultivo viral, la reacción cadena polimerasa, puede hacerse, el cultivo es muy caro. La detección del antígeno NS1 de forma rápida se puede hacer en sangre, ¿no? Son procedimientos que no están a nuestro alcance aquí en el Perú, ¿no? Pero a partir del 6º día sí hay la seroconversión, la serología. IgM a partir del 6º día, IgG a partir de los 14 días. Hay reacción cruzada con los otros virus, con el del Zika, fiebre amarilla, porque pueden coexistir en las mismas zonas. Vamos a ver leucopenia, plaquetopenia y anemia en el 3.º o 4.º día, un cuadro de acidosis leve por la misma infección, hemoconcentración al inicio, la fase crítica de la enfermedad, un tiempo de protrombina elevado por el daño hepático, disminución del fibrinógeno, el derrame pleural, son datos de laboratorio que nos pueden ayudar a sospechar de que el paciente tiene dengue. Las complicaciones, como hemos visto, dañan varios órganos, principalmente la disfunción hepática es lo que lleva al óbito al paciente, la encefalitis, ¿no? Un 20% de los casos hacen encefalitis y pueden fallecer, daño cardíaco, cardiomiopatía, pancreatitis, colecistitis sin cálculo, falla renal aguda. Tanto la disfunción hepática, que como está anotado ahí, es propio del dengue 3, dengue 4, como la falla renal son los motivos por los cuales el paciente fallece. Es un manejo, un tratamiento, es un manejo de soporte, de reposo, antipiréticos, evitar aspirina por lo de la plaquetopenia, darle algún analgésico para ese dolor muscular que lo agobia al paciente. Manejar muy bien los líquidos y electrolitos, porque recuerden que al inicio de la enfermedad hay una mala distribución de los líquidos, y hay ascitis, derrame pleural y podemos empeorar si le damos demasiado. Y transfusiones de sangre cuando la hemoglobina está pues muy descendida.
La vacuna, a partir del 2015, la forma de prevención del dengue es a través de una vacuna. Les he puesto el nombre ahí porque es la única vacuna que existe en el mundo, que cubre a los 4 serotipos, tiene una eficacia para los cuadros severos de un 93%. Esta enfermedad nos hace parecer mucho al COVID, ¿no? La vacuna no te evita que te dé la enfermedad, te evita los cuadros graves, un 93%. Un 80%, ¿no? Se previene las hospitalizaciones, es decir, cuadros moderados. Y en un 65%, ¿no? La prevención del dengue sintomático, cuadros leves. Entonces está dirigido, igual que en el COVID, para los cuadros severos que entran a la UCI, que se complican, ¿no? Y también la eficacia, ¿no? Está en relación al serotipo, ¿no? Es mucho más efectiva contra el dengue 3 y 4, menos con el 1 y mucho menos con el dengue tipo 2, que es el más severo. La vacuna está todavía, están tratando de perfeccionarla y en el transcurso de los años creo que tiene que haber una vacuna mucho más efectiva. Se pone 0, 1 y 6. O sea, hoy día, un mes después la segunda dosis y una tercera dosis a los 6 meses. Tal igual como nuestra vacuna del COVID, ¿no? Solo que 0, 21 y 6 meses, acá es 0, 1 y 6 meses. La otra enfermedad, en orden de gravedad, es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, ¿no? Tiene un periodo de infección de 3 a 6 días. Como su nombre dice, fiebre amarilla, lo que caracteriza aquí es la fiebre, es muy alta, más de 39. Como vimos al inicio en el cuadro tiene escalofríos, tiene cefalea, dolor lumbar, congestión conjuntival, bradicardia y fiebre. Síntomas iniciales muy comunes a todos. Un periodo de remisión, ¿no? Donde los síntomas ceden y hay mejoría y el paciente se puede ir a la casa, ¿no? Aquí es difícil diagnosticar fiebre amarilla, pues si la enfermedad no va a progresar al periodo siguiente, que es el periodo de intoxicación. Entonces hay un periodo de infección, de remisión y de intoxicación. Gran parte de los casos solo tienen el periodo de infección y de remisión. Si no progresan hacia el periodo de intoxicación, no vamos a detectar clínicamente que ha sido una fiebre amarilla. Pero si el paciente progresa y llega al periodo de intoxicación, el cuadro clínico se diferencia del resto de enfermedades, ¿no? ¿Quiénes llegan ahí? 15 a 25% de los casos, no todos. Entonces, ¿y qué aparece? Daño hepático. La fiebre amarilla es porque el paciente se pone histérico, entonces sobrevive en ictericia. Dolor epigástrico, dolor abdominal. Hasta ahí es una complicación como si fuera dengue. Es muy parecido, solo que en el dengue ha habido el rash, ¿no? Ha habido el dolor muscular, pero cuando regresa la enfermedad, el paciente viene ¿con qué síntomas? Con dolor abdominal. En este caso, además, aparecen hemorragias mucocutáneas, epistaxis, hemorragia gingival, hematemesis, melena, hemorragia digestiva, ¿no? Y el color amarillento. Eso nos hace la diferencia. Viene el paciente con dolor abdominal después de haber tenido un cuadro como si fuera una gripe, pero comienza a tener ictericia, sangrado, ¿no? Intestinal, deposiciones oscuras con sangre, se cepilla los dientes y le sangra, sangrado nasal y dolor abdominal, dolor epigástrico, sospechemos de fiebre amarilla. Daño renal, oliguria, y posteriormente, si esto no se controla, llega a la anuria, y puede ser la causa de la muerte, y aumento de TGO, TGP, muy elevadas. Entonces, ¿cuántos de esos pacientes fallecen? La mitad de los pacientes que llegan a este periodo de intoxicación mueren en 7 días, como si fuera una hepatitis fulminante. Paciente en la etapa final de la enfermedad, el paciente que fallece, así hipotensión marcada, alteración, agitación psicomotriz, estupor, coma. Esto es un cuadro de encefalitis, ¿no? La enfermedad dura, ¿no? La muerte aparece entre el 7º y 10º día de la enfermedad. Es una enfermedad muy rápida, de una evolución muy rápida. Entonces aquí vemos, ¿no?
te aparece la fiebre, la infección, cede un poco, hay una etapa de remisión, y luego cuando regresa la fiebre, regresan los problemas, regresan las mialgias, la cefalea, ya la viremia pasó, ya no contagia, pero el paciente ya ha habido un daño a nivel renal, con liguria, con albuminuria, daño hepático con ictericia, las hemorragias que se presentan a partir de la infección en la fase de remisión no son tan claras, pero en la fase de intoxicación el paciente viene por sangrado nasal, gingival, del tracto gastrointestinal. Los anticuerpos neutralizantes contra la serología aparecen a partir de aquí. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de fiebre amarilla? Por los síntomas y por el lugar de donde está viniendo el paciente, la zona endémica. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico la primera semana? Detectando el virus o los antígenos víricos en sangre, ¿no? Es un procedimiento caro, ¿no? Pero a partir de la semana con IgM para la fiebre amarilla, ¿no? El tratamiento, similar al otro, solamente medidas de sostén, ¿no? En relación al manejo hidroelectrolítico, a la nutrición, evitar medicamentos nefrotóxicos, hepatotóxicos. Las complicaciones, y que son la causa de la muerte, son las hemorragias, principalmente hemorragia del sistema nervioso central, y la insuficiencia hepática, renal, respiratoria. Hay vacuna también contra fiebre amarilla, ¿no? Entonces nos puede ayudar a esto. La prevención, como en todas, se nos pasó en el anterior, es evitar pues, las picaduras, ¿no? Usando unos mosquiteros, ¿no? Como dijimos, este virus, este microbio, el virus se transmite por la picadura del insecto que se hace en el día o al terminar la tarde, entonces los mosquiteros ahí no tienen mucha acción, ¿no? Pero si el paciente está en casa, un niño, y duerme, aquellos que hacen su siesta en la tarde, pues pónganle su mosquitero. El repelente que tiene dietiltoluamida, que se permite evitar la picadura de los insectos, y también no debe ser echado alrededor de los ojos, de la nariz, para evitar intoxicaciones, incluso encefalitis puede haber por el repelente. Usar ropa larga y de color oscuro, porque la ropa clara, la ropa de color claro atraen a los mosquitos. Usar herbicidas en las aguas estancadas, fumigar, como se ve ahí, puede servir. La vacuna de la fiebre amarilla se debe colocar a partir de los 15 meses, pero hay contraindicaciones en las cuales no debemos vacunar. A un paciente inmunodeficiente, ¿no? Paciente que tenga HIV, que tenga su recuento de leucocitos de CD4 menor de 200, que tenga una enfermedad del timo, ¿no? Que tenga en tratamiento inmunosupresor. El esquema vacunal dice que no se debe vacunar antes de los 15 meses. Entonces, a veces cometen campañas masivas, gente que no lee las indicaciones, y ha habido casos severos de encefalitis, de muerte por vacunar a niños menores de 4 meses. Entonces, no se debe. Los ancianos, las embarazadas, los que tienen alergia a la proteína del huevo. Entonces a ellos no debe vacunarse. ¿Qué efectos adversos tiene? Tiene dos tipos de efectos. Una enfermedad neurológica, que es muy frecuente en los lactantes, hacen encefalitis, presentan fiebre, convulsiones, y una enfermedad viscerotrópica que es muy parecida a la fiebre amarilla que se da en los ancianos. Entonces, los efectos adversos, hacen encefalitis, hacen los niños, y hacen fiebre amarilla, cuadro de fiebre amarilla, los ancianos. La vacuna, bueno, ahora vimos la vacuna del dengue, ahora vamos a pasar a ver el Zika, ¿no? El periodo de incubación no está muy claro, 80% de los casos son asintomáticos, y los síntomas son similares a las otras infecciones por arbovirus, ¿no? O sea, el exantema maculopapular se presenta también en el dengue, prurito, más dos de los siguientes: fiebre, edema periarticular, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, ¿no? Malestar y cefalea. Esto puede durar entre 2 a 7 días, son cuadros leves, ¿no?
Es como un cuadro de una gripe, pero que tiene mucho compromiso articular, ¿no? Y compromiso conjuntival, que habitualmente las gripes no tienen, ¿no? Entonces eso nos puede hacer sospechar. ¿Qué pasa si una mujer embarazada, en los primeros meses de embarazo le da pues el Zika? Entonces, los niños nacen con microcefalia. Recordemos, microcefalia es un perímetro cefálico niño a término que mida menos de 32 centímetros, después de las 24 horas de vida, ¿no? Hay tablas del perímetro cefálico según las edades gestacionales, pero un niño a término, menos de 32 es el dato. Y haciéndoles unos estudios, en tomografía, lo que se encuentra pues un tejido cerebral reducido. O sea, al no haber un tejido cerebral, la cabeza no crece, ¿no? Hay un daño en la cámara posterior al ojo, una catarata, así como en la rubiola, también existe esta lesión. El niñito nace con pie equinovaro, dirigido hacia adentro y de puntita, y el niño está hipertónico. Entonces, si un paciente al momento de nacer, ¿no?, tenemos que no mira bien, tiene una catarata, tiene un daño en la cámara posterior del ojo, que tiene microcefalia, que tiene los piececitos dirigidos hacia adentro, ¿no?, y en equino, y totalmente hipertónico, sospechamos de Zika, ¿no? En Guillain-Barré, ¿no?, el síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia, por un motivo de que en un determinado lugar del Brasil comenzaron a ver súbitamente aumento de casos de Zika, discúlpeme, de Guillain-Barré y de microcefalia. Entonces comenzaron a investigar qué había pasado de esto, por qué comenzaron a tener síndrome de Guillain-Barré, que no había en tanta incidencia, y reportaron cuadros de Zika. Entonces, el Zika, igual que el virus del dengue y chikungunya, los tres pueden producir síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La fiebre amarilla no, malaria no. Entonces, dengue, Zika y chikungunya pueden producir síndrome de Guillain-Barré. El paciente comienza a presentar, todos sabemos, debilidad bilateral, flacidez de los miembros, reflejos disminuidos o ausentes. Eso en el cuadro clínico, ¿no?, nosotros que hemos repasado neurología, ¿no? El paciente viene y dice, no, tengo debilidad para mover los pies, no se puede levantar el niño. Pues bien, lo echan en la camilla y hacen reflejos, ¿no?, el reflejo rotuliano, el aquiliano, y están desaparecidos, están disminuidos, están abolidos, puede ser un Guillain-Barré. Esta debilidad es simétrica, ¿no?, es ascendente, hay ausencia de otras causas, entonces pensamos en Zika. Por último, la otra enfermedad es chikungunya, que es una voz del idioma Kimakondé, es africana, una lengua africana que significa doblado o doblarse, ¿no? Porque los pacientes que tienen chikungunya vienen a la consulta, así como ven en la imagen, flexión completa de los brazos, las piernas, el cuello, está encorvado en una posición como si fuera una momia, ¿no?, en cuadruplicatum, ¿no?, porque así no les duele nada, las articulaciones están, ¿no?, rígidas, sin mover, sin movimiento, entonces el paciente no tiene dolor, es una posición antálgica. ¿Qué caracteriza al chikungunya, ¿no? El paciente viene con fiebre y dolor articular, dolor severo en las articulaciones, ¿no?, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, náuseas y una erupción en la piel, ¿no? Puede haber manifestaciones cutáneas en los niños, generalmente, ¿no? Hay una alteración en la pigmentación centrofacial, una erupción maculopapular, un rash. Entonces viene el paciente con fiebre y doblado y un rash, chikungunya. Úlceras aftosas en la boquita, ¿no?, ampollitas en la boca, en el paladar, ¿no?, ampollas en la piel en niños menores de 6 meses. Manifestaciones musculoesqueléticas son lo que caracteriza chikungunya, ¿no? Un 30-50% de los niños pueden presentar estos dolores articulares. Es mucho más común
en adultos. En los niños no es tan común, 30, 50% de los casos pueden tener dolores articulares, pero los adultos sí, generalmente en mujeres. Y son articulaciones pequeñas y grandes, dedos, muñecas, tobillo, rodilla, y de una inflamación sinovial. Esta inflamación sinovial es simétrica, ambas rodillas, es distal, ambos tobillos, es poliarticular. Tobillos, rodilla, muñecas, dedos, están hinchados, inflamados, dolorosos, con disminución del movimiento. Y como les decía al inicio, los adultos pueden quedarse con una artritis crónica, o sea, se pueden quedar con esta secuela, ¿no? Con esta manifestación articular después de que pasa el chikungunya. Como en toda la medicina, hay presentaciones atípicas, ¿no?, de estas enfermedades que hemos visto, de Zika, de dengue, chikungunya, ¿no? ¿Cuáles son estas manifestaciones atípicas? Compromiso neurológico, encefalitis, convulsiones, ataxia, paresia, neuropatía. El paciente viene y dice que no mira, ceguera, neuritis óptica. Problemas de que se agita, le duele el corazón, miocarditis, pericarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias, palpitaciones. En la piel, como vimos en los niños, hiperpigmentación fotosensible en la cara, centrofaciales, úlceras intertriginosas en las regiones de flexión, alteraciones renales como insuficiencia renal aguda, nefritis, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, neumonía. No es lo común. Lo común es lo que vimos en el cuadro donde estaban los diagramas de Venn, las intersecciones de esos círculos. Eso es lo común. Pero como todo en medicina, puede haber manifestaciones atípicas, ¿eh? Si se dan cuenta aquí, Zika, dengue y chikungunya son muy parecidos. La fiebre amarilla no, tiene un cuadro diferente. Complicaciones de Zika, ¿no? Son casos ocasionales, excepcionales, ¿no? Que se quede el paciente con dolores articulares, ¿no?, persistentes, el daño ocular, compromiso neurológico, compromiso cardíaco, que son raros, complicaciones, ¿no?, por manifestaciones atípicas. En personas mayores, muy viejitos, ¿no?, puede haber la muerte, ¿no?, pero en niños generalmente no. ¿Cuándo se puede ver muerte? Se eleva la mortalidad cuando hay coinfección de dengue con Zika, ¿no?, de dengue con COVID actualmente. Bueno, nos falta eso, actualizar esto, de dengue con COVID, de dengue con chikungunya. Entonces, el dengue con Zika, con chikungunya, con COVID, eleva la mortalidad, ¿ya? Muy bien. Bueno, esto es lo que ya vimos, ¿no?, de Zika, ¿no? Aquí están los casos de donde se iniciaron, ¿no?, comenzaron a haber áreas en las cuales había mayor contagio de Zika, ¿no? Generalmente, o en Brasil fueron los primeros casos, ¿no?, Colombia, México, parte del África, ¿no? Se transmite por Aedes aegypti. Puede haber una transmisión sexual también por Zika, ¿no? Si ustedes ven, en América del Norte, en Europa no hay Zika, ¿no? Y de repente se reportó un caso de Zika en Inglaterra, porque un hombre vino, ¿no?, a trabajar a Colombia, un investigador, y luego de unos meses llegó a su tierra, pues Inglaterra, y contagió a la esposa con Zika, ¿no? Entonces comenzaron a sospechar de una transmisión sexual, así como transfusiones por vía sanguínea también. Entonces la transmisión en Zika es por la picadura de insectos en primer lugar, también puede haber vía sexual, materno-fetal, o también por exposición laboratorial. Son los mosquitos, ¿no?, Aedes aegypti, pero hay otros, Aedes albopicus, Aedes henseli, Aedes polinensis, ¿no? Estos Aedes tienen un ciclo de transmisión selvática, y hay otras que son de transmisión urbana. Aedes aegypti es urbana y es selvática, albopicus también. Entonces, y vemos aquí cómo la enfermedad puede pasar entre humanos y también entre primates. La transmisión sexual, que es lo que les decía, ¿no?, este investigador que fue y se comenzó a contagiar a la esposa, ¿no?,
porque puede permanecer en las glándulas seminales hasta 6 meses el virus. Por una transmisión plaquetaria también se ha determinado. Este es el reporte de la transmisión sexual de este paciente de 24 años. Los síntomas, como les decía, como los hemos visto, ¿no? Puede haber uveitis por Zika. Y el diagnóstico va a ser básicamente a través del cuadro clínico. El antecedente de haber viajado, y se puede hacer reacción de cadena de polimerasa en saliva, en semen, en sangre, en líquido amniótico. Y pasada la semana, pues hacer un dosaje de IgM, ¿no? Entonces, antes de los 7 días, hacer la prueba de reacción de cadena de polimerasa, ¿no? Tanto para dengue, Zika, chikungunya y Zika, ¿no? Y más allá de los 7 días, se puede hacer a través de dosaje IgG y IgM, ¿no? Las complicaciones, como las vimos, microcefalia y Guillain-Barré, ¿no? Ahí vemos los casos en los cuales hay compromiso parenquimal, la atrofia cerebral, la microcefalia, ¿no? Estos son los casos de microcefalia que comenzaron a ver entre el 2010 y el 2015. Miren que no había microcefalia y de repente en el 2015 se elevaron los casos y también habían casos elevados de Zika. Entonces, por eso se asoció. Igual que el Guillain-Barré, que en la Polinesia francesa entre el 2013 y 2014 comenzó a haber muchos casos de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, se les hicieron las pruebas y se determinó que eran desencadenados por Zika, ¿no? Miren acá los casos de Zika en este tiempo, las semanas epidemiológicas, y los casos de Guillain-Barré tienen la misma curva. Esto lo vimos. Y la prevención, pues, el uso de mosquiteros, fumigar, la ropa clara, no acumular agua, cerrar las puertas, etcétera, etcétera. Muy bien. Hemos visto entonces estas metaxénicas que son transmitidas por Aedes aegypti o Aedes albopicus, ¿no? Y las características en común y luego las características particulares de cada una de ellas. Y ahora nos toca revisar malaria. Malaria tiene pues otro ciclo, otro ciclo vital, otro ciclo biológico, es transmitido por otro vector, ¿no? Que se comporta totalmente diferente y que también tiene áreas geográficas diferentes y un cuadro clínico muy diferente y por lo tanto también un tratamiento que es específico y que es diferente que el resto que hemos visto. Entonces es una enfermedad aguda y crónica, porque hay cuadros agudos de malaria y hay otros cuadros en los cuales hay la perpetuación del protozoo que se queda dentro del hígado, los famosos hipnozoitos, que se quedan ahí durmiendo y después de unos años reaparecen y te pueden volver a dar malaria. Entonces, causada por Plasmodium y transmitida por la hembra del mosquito Anófeles, ¿no? Hay diferentes tipos de Plasmodium, como los vamos a ver. Aquí es igual, en la etapa, ¿no?, en la cual el mosquito, la larva del mosquito, tiene así como una especie de un snorkel, un sifón por ahí, donde el cual respira. Y después de unos 7 a 10 días, emergen, sale el mosquito, la hembra sale para alimentarse de sangre, mientras que el macho para alimentarse del néctar de las plantas. Esta es una enfermedad que ha diezmado a la población mundial. Es una de las enfermedades más severas que se tienen en el mundo. Se reconoce desde la antigüedad. Es, como les decía, la infección que más daño ha causado a la humanidad. Existen cientos de millones de casos por año, ¿no? Cientos de muertes también, y miles de muertes. Se presentan en más de 100 países, ¿no? En las especies de Plasmodium, ¿no?, son pues 4 que las conocemos ya desde los cursos de parasitología, son Vivax, Falciparum, Malariae y Ovale. Esta última no hay en el Perú, no hay en Sudamérica,
pero las demás sí se presentan, y se presentan no solo en Sudamérica, sino también en el Perú, en regiones cercanas, ¿no?, de nuestro país. Es frecuente en el hemisferio sur, pero no hay en Estados Unidos, en Europa, en Caribe, en Australia, en Chile. Tiene una predisposición, ¿no?, unos paralelos en, en la distribución del mundo. El hemisferio sur está totalmente tomado, y el hemisferio norte y las regiones distales del hemisferio sur no están comprometidos. Tienen un límite, ¿no?, establecido por un meridiano geográfico. De repente esta es la causa por la cual estas áreas maláricas siempre son áreas en las cuales los países son pobres, ¿no?, han sido colonias de los países ricos, mientras ellos aquí en Europa ya usaban la rueda, usaban los caballos, habían domesticado los animales para defenderse, usaban armas. Todavía los incas no tenían ni escritura, ni tampoco la rueda, ni nada de eso. Entonces es una de las explicaciones del colonialismo, ¿no? Esta es la infección por malaria, por Plasmodium vivax, ¿no?, los distritos de la selva, ¿no? Y el ciclo vital de la malaria es bien complejo, ¿no? Tiene una fase asexual en el humano y una fase sexual en el mosquito, en el vector. Para sintetizarlo, la cosa es así de sencilla, ¿no? Cuando un mosquito portador del parásito de la malaria viene y te pica, pues infecta al ser humano, ¿no? El parásito, ¿no?, va por la sangre, va hacia el hígado, luego se reproduce en el hígado y de ahí nuevamente sale a la sangre, y cuando es picado este ser humano por otro mosquito, bueno, va y transmite la enfermedad a otra persona, de persona en persona. Si fuera así de sencillo, pues sería muy fácil de entenderlo. El verdadero cuadro es este, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el punto 1, donde el mosquito primero toma nuestra sangre y a la vez que inyecta un anestésico para que no lo sientas, ¿no?, te inyecta unos esporozoitos. Estos esporozoitos van hacia el hígado, ¿no?, van directamente de la sangre de aquí del brazo, por ejemplo, van directamente al hígado. A una velocidad increíble llegan al hígado y se comienzan a reproducir y tener un ciclo fuera del eritrocito, que es un ciclo hepático. Se infectan, comienzan a crecer y estos esporozoitos se convierten en esquizontes. Estos esquizontes crecen, destruyen el hepatocito y se liberan a la sangre, ¿no?, como formas inmaduras de trofozoito, o también llamado estadio en anillo. Esta es la etapa más importante para el diagnóstico, ¿no?, porque no vamos a hacer una biopsia del hígado para encontrar el esquizonte, y tampoco el esporozoito cuando recién lo pica el mosquito y no da enfermedad alguna, no lo podemos detectar. Solo lo podemos detectar la malaria aquí, cuando esté en la sangre, el trofozoito inmaduro, que tiene una forma de un anillo, ¿no?, con su aro y con su piedra, su rocón encima. Entonces aquí pasa que este trofozoito inmaduro va madurando, ¿no?, se convierte en un esquizonte y destruye el eritrocito, y esa es la causa por la cual comienza a ver los síntomas por la destrucción eritrocitaria, ¿no?, síntomas propios de la malaria, y se libera la sangre, ¿no? Algunos otros se convierten en gametocitos, los gametocitos masculinos y femeninos, ¿no?, que son muy diferentes para Plasmodium vivax, ovale, Malariae falciparum, tienen diferentes formas, ¿no? Son los que son ingeridos por el mosquito, por otro mosquito, estos gametocitos, y como hay un gametocito masculino y un gametocito femenino, en el mosquito se da la etapa sexual, ¿no?, de la reproducción. Entonces,
estos dos gametocitos se convierten en uno solo, que se llama macrogametocito, ¿ya? Y este macrogametocito se convierte en un ooquineto, en un ooquiste, y estos ooquistes se rompen y se liberan otra vez los esporozoitos, ¿no? Entonces, un fosfolito inmaduro que está bien anillo para hacer el diagnóstico, ¿no? Un tercer ciclo, un ciclo esporogónico, un ciclo sexual en el mosquito. 2 ciclos en el hombre y 1 en el mosquito. Esta es una tinción de una gota gruesa donde se ve estos trofozoitos inmaduros, ¿no? ¿No? Con su forma de anillo. Por eso les decía aquí, nuestro trofozoito inmaduro en estadio en anillo, es lo que vemos acá. Cuando un paciente tiene síntomas de malaria, pedimos un examen que se llama gota gruesa, ¿no? La gota de sangre se tiñe con una tinción especial y se ve esta YEMSA puede ser, y se mira estos trofozoitos inmaduros. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre estos tipos diferentes de Plasmodium? ¿No? Plasmodium falciparum y malariae rompen a la sangre una sola vez. Recuerden que hay un ciclo hepático y un ciclo eritrocitario. Entonces, en el ciclo hepático se salen todos los Plasmodium de falciparum y malariae, no queda ninguno, ¿no? Entonces, falciparum y malariae solo producen enfermedades agudas de malaria, malaria aguda. Mientras que Ovale y Vivax, ¿no? Quedan algunos esquizontes en el hígado. No todos se rompen y salen a la sangre a buscar eritrocitos, se quedan en el hígado. Son los famosos hipnozoitos, hipno, sueño, ¿no? Entonces son trofozoitos durmientes, que se quedan ahí en el hígado, permanecen semanas, años, y en algún momento se rompen a la sangre y nuevamente te pueden dar un cuadro de malaria, una recidiva. Entonces, esa es la gran diferencia. Vivax y Ovale dan recidivas. Falciparum y malariae no dan recidivas porque no queda ningún hipnozoito. El periodo de incubación también es diferente. Falciparum, que es el más grave de todos los Plasmodium, el más terrible, el que más muertes da, se reproduce más rápido, de 9 a 14 días. Vivax y Ovale, 12, 18 días. Malariae es el más lento, 18 a 40 días. Entonces, una persona, si va a Iquitos y después de un mes presenta síntomas de malaria, es por Plasmodium malariae. 30 días, 40 días, Plasmodium malariae. Pero a los 15 días se pone mal, es P. falciparum. Recuerden que Ovale no existe en el Perú, Vivax también, 12, 17 días. Entre 15 días pueden ser falciparum o Vivax. Más allá de ese tiempo, ¿no? Puede ser malariae de 18 a 40 días. Ese es un dato importantísimo, porque si viene un paciente y te dice hace un mes y medio, unos 40 días, estuve en la selva, entonces eso puede ser Plasmodium malariae, ¿no? ¿Para qué sirve diferenciar malariae de falciparum? Porque falciparum produce más daño, mata más. Malariae es más benigno. El cuadro clínico tiene un cuadro prodrómico, síntomas previos al cuadro en general. El paciente, unos días antes de hacer la enfermedad, tiene dolores de cabeza, dolor muscular, no quiere comer, tiene dolores musculares, fiebre, dolor abdominal, dolor torácico, una cosa poco definida y clara, síntomas generales inespecíficos que no te dan una idea de qué es lo que está pasando. Pero luego viene pues la etapa de la clínica. En la etapa de la clínica hay una secuencia clínica. Hay la crisis febril palúdica. Tiene 3 etapas o 3 fases, 3 periodos bien definidos. Un periodo frío,
en el cual el paciente tiene escalofríos, se muere de frío, ¿no? Dura unos 15 o a 60 minutos, una hora con escalofríos. Luego de esa hora aparece la fiebre. Es el periodo caliente, o periodo febril. La fiebre es muy alta, llega incluso hasta más de 40. Dura muchas horas, entre 2 a 6 horas. Después de haber tenido esas 6 horas de fiebre, comienza un periodo de efervescencia, donde en periodo de lisis, sudoración excesiva, baja la temperatura y el paciente queda agotado, somnoliento. Esto dura 2 a 4 horas. Entonces, si uno saca los tiempos máximos, 4 de este periodo de lisis, 6 del periodo caliente y 1 hora del periodo frío, son como 10 a 12 horas de estar enfermo. Y eso se repite secuencialmente cada 3, cada 4 días. Entonces, la crisis palúdica tiene fase periodo frío, periodo caliente, periodo de lisis o periodo de sudoración. ¿Ya? Es un paciente que tiene malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza, y de repente comienza a sentir frío, ¿no? La gente le dice los chuchos. En Argentina también le dicen a la malaria, ¿no?, los chuchos a este periodo frío, porque el paciente está haciendo, ¿no?, los chuchos, el periodo de escalofríos. Luego el periodo caliente, 6 horas de fiebre que no baja la temperatura con nada, y después 6 horas, ¿no?, unas 4 horas de sudoración. Esa es la secuencia clínica de la crisis palúdica. Estos paroxismos, fiebre, alternan con estadios de buen estado general. Es decir, que al día siguiente de haber tenido esto, a las horas, te recuperas y estás haciendo tus actividades normales, vas, trabajas. Luego vienen 2 o 3 días y otra vez reaparece lo mismo, ¿no? El Plasmodium vivax y ovale tienen periodos febriles diarios, todos los días. Plasmodium malariae da fiebre cada 2 a 3 días, famosa terciana, cada 3 días. Falciparum no tiene periodicidad, en cualquier momento puede hacer fiebre, hacer la crisis palúdica. Todos tienen la misma secuencia. Lo que caracteriza, mucha gente le dice a la malaria, le dice terciana. En el Perú le decimos terciana porque daba fiebre cada 3 días. Era producido por Plasmodium malariae, cada 2 o 3 días. Otros vivax y ovale todos los días y falciparum sin periodicidad. Estos paroxismos coinciden con la ruptura de los esquizontes, ¿no? Muy bien. Entonces ven aquí, Plasmodium malariae cada 3 días, vivax todos los días, falciparum en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasa? Se libera TNF y eso es lo que da lugar a estos picos febriles, ¿no? Como se rompen los eritrocitos, el paciente comienza a tener palidez, cianosis, el eritrocito está infectado, está contaminado con este parásito, entonces el RES, el sistema retículo endotelial, no lo reconoce y lo comienza a destruir y el hígado comienza a crecer. Hígado y vaso comienzan a crecer, hepato esplenomegálico. Como les decía, puede haber cuadros recurrentes por vivax y ovale, por estos famosos sinusoídos o merozoítos hepáticos, y Plasmodium malariae puede haber porque haber una forma persistente en el glóbulo rojo. No es muy común, pero sí, vivax y ovale sí. ¿Cómo diagnosticamos? Cuando un niño viene con fiebre, ¿no?, y que ha viajado a un área endémica en el último año, en el último tiempo, entonces nos podemos sospechar de malaria. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? A través de la gota gruesa, ¿no? Se toma una muestra, una gota, y se ve ahí el estadio en anillo, miren ahí la coloración. Acá también miren el estadio en el anillo, este es con otro tipo de coloración. Miren cómo es la forma en anillo, y este es un neutrófilo, ¿no? Totalmente diferente, mucho más grande. Acá hay varios, hay 2, 3, 4, 5. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento, ¿no?, para Plasmodium vivax
y para plasmodio y malaria es el mismo. En los niños es cloroquina y primaquina. Tanto en niños como en adultos es cloroquina y primaquina. 3 días de cloroquina, ¿no? Los primeros 2 días 10 miligramos por kilo y el tercer día 5. Y primaquina 7 días a 0,5 miligramos por kilo, ¿no? Pero no se debe administrar primaquina en niños menores de 6 meses. Solo cloroquina. Para los casos de Plasmodium falciparum es más grave, ¿no? Entonces se da una combinación de sulfadoxina y pirimetamina, ¿no? Una dosis simplemente de eso, 25 miligramos de sulfa y 1,25 de pirimetamina, una dosis, y 3 días de artesunato, 4 miligramos por kilo. Tampoco se puede dar sulfadoxina ni pirimetamina en niños menores de 6 meses, tampoco en gestantes. Solo se les daría artesunato. El tratamiento de soporte es, como produce una anemia bien marcada, hay que poner una transfusión de sangre, hacer una exsanguíneo transfusión, ¿no? Cuando la parasitemia es más del 5%, es decir, tú encuentras 100 glóbulos rojos y de 100 glóbulos rojos, más de 5 tienen la forma en anillo, el trofosodito inmaduro, entonces hay que hacer mejor una exsanguíneo transfusión, si no esto va a continuar. El resto de manejo, pues el manejo habitual de sostén, oxígeno, hidratación, cuando hay malaria cerebral, anticonvulsivantes, mantener la glucosa. Las complicaciones básicamente pueden ser hipoglicemia, trombocitopenia y la ruptura del vaso en forma espontánea. Muy bien. Y así hemos concluido con estas enfermedades metaxénicas, que una clase larga, ¿no? Pero que sí nos trae muchos recuerdos de estas enfermedades, y la idea es que tengamos una idea clara que todas tienen, al menos las transmitidas por Aedes, tienen un cuadro clínico muy parecido, y algunos de ellos tienen más bien una diferenciación muy particular que es importante que reconozcamos. Malaria sí más bien es otro tema aparte, que tiene un cuadro clínico, incluso tratamiento diferente. Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, una consulta. Sí. Por ejemplo, si viene un niño, o bueno, claro, viene un niño y nos dicen de que él va a viajar a una zona endémica, le quería preguntar. Ya está la cena. Le quería. No, ya voy. Le quería preguntar si se tiene, o sea, ¿cuánto tiempo se tiene que dar el tratamiento preventivo? La profilaxis para malaria, básicamente, ¿no? Porque no hay para las otras enfermedades, salvo la vacuna contra el dengue, la vacuna contra la fiebre amarilla. Por ejemplo, para eso no hay vacuna contra Zika ni chikungunya, pero para el dengue y para fiebre amarilla sí es importante que se coloque la vacuna por lo menos un mes antes, el de la fiebre amarilla, y esa vacuna es de por vida. El del dengue son 3 dosis, 0, 1 y 6. Con 2 dosis te puedes ayudar, con 6, a veces si es un viaje intempestivo, pues no. Pero en cambio para malaria, ¿no? Por lo menos se debe tomar, ¿no? A ver, antes de viajar, ¿no? Unos días antes, ¿no? 1 o 2 días antes se puede tomar el tratamiento, y debe continuar, ¿no? Después de que te vas del lugar, tomas, por ejemplo, lo que se usa es doxiciclina, y se toma 1 o 2 días antes de ir al lugar. Si quieres evitar la infección, te vas a la selva, puedes ir tomando durante todo ese tiempo. Si es un viaje de 7, 8 días, tomas la doxiciclina mientras estés en este lugar, y luego de que regreses, hasta unos 28 días puedes tomar también, ¿no? Eso es para prevenir con doxiciclina. La doxiciclina es un medicamento muy útil, ¿no? No tiene mayores
con efectos colaterales. Se usa mucho para los pacientes que tienen acné y lo pueden tomar 3, 6 meses, y por lo tanto no es tóxica, ¿no? Entonces puedes tomarlo así. Ahora, si vas a ir a vivir allá, ¿no? Entonces no puedes tomar permanentemente esto. Hay que evitar más bien para eso. Si es un viaje corto, te vas a ir a la selva o a un lugar donde hay malaria, ¿no? Y es un viaje de 4 o 5 días, pues tomarás un par de días antes, el tiempo que estás allá, y puedes regresando del viaje durante casi un mes, puedes seguir tomando la doxiciclina para evitar que te hayas contagiado por malaria, ¿ya? Muy bien. Este es un medicamento de mucho mejor, que actúa como preventivo y es el que mejor acción tiene, que no tiene muchos efectos colaterales. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tuviera? Más bien la doxiciclina no se puede usar en embarazadas ni tampoco en niñitos menores de 7 años, ¿no? Entonces, ahí es el problema para ellos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, le quería preguntar más bien a la delegada cuándo va a ser el examen, porque ya creo que están terminando el semestre, ¿no? O el ciclo. Sí, doctor. El examen va a ser el día miércoles. ¿Este miércoles? Sí, el que sí. ¿El tercer examen? Sí, doctor. Es decir, hoy estamos... A ver, es exactamente el miércoles 13. allá, el próximo miércoles. Ya, Sí, sí. ya. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a tener que enviarles las preguntas hoy día. Muy bien. Listo. Ha sido un gusto escucharlos y bueno, saber que están ahí detrás de las redes. Cuídense mucho, espero que todos se hayan hecho vacunar